Buenas noches, hoy vamos a leer Canción de Navidad. Capítulo 1. El fantasma de Marley. Marley estaba muerto. Eso para empezar, no cabía ninguna duda. El certificado de defunción lo habían firmado el clérigo, el escribano, el empresario de pompas fúnebres y el enterrador. Scrooge también lo firmó, y cualquier cosa que llevara su firma era buena en la bolsa. El viejo Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. Atención, no pretendo imponer mi escaso conocimiento acerca de cuán muerto puede estar el clavo de una puerta. En lo que a mí se refiere, podría considerar el clavo de un ataúd como lo más muerto que puede hallarse en materia de ferretería. Pero el corazón de la vieja sabiduría radica en las comparaciones y no han de ser estas manos quienes intentan refutarlo. Por lo tanto, permitan que repita enfáticamente: Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. Scrooge nunca borró de la fachada del almacén el nombre de su socio. Pasados los años seguía ahí, Scrooge y Marley. La gente que no lo conocía lo llamaba a veces Scrooge, a veces Marley, y él contestaba los dos nombres. Para el manejo de su dinero era avaro este Scrooge. Su viejo sórdido en realidad que tomaba, estrujaba, rascaba y acaparaba todo cuanto podía. El frío que guardaba en el alma le endurecía las viejas arrugas, le enrojecía los ojos y le ponía azules los labios. Una escarcha seca le coronaba la cabeza. Se acumulaban las cejas y le blanqueaba la barba. A cualquier parte donde fuera llevaba ese frío. Nadie se le acercaba en la calle. Ningún mendigo le pedía limosna. Hasta los perros evitaban su proximidad. Y sin embargo, poco parecía importarle eso. Por el contrario, le gustaba. Una vez en la víspera de Navidad, Scrooge estaba atareado en su despacho. Hacía mucho frío en la calle y la niebla envolvía la ciudad. Podía oírse a la gente en la plazoleta de enfrente, pero apenas se distinguía la silueta de la iglesia. Eran las 3 de la tarde y estaba muy oscuro. El fuego con que Scrooge pretendía calentarse era raquítico. El de su escribiente consistía en un solo carbón que no le estaba permitido renovar hasta que se consumía. El hombre envuelto en su larga bufanda intentaba calentarse las manos con la vela. ¡Feliz Navidad, tío!, gritó una voz animosa desde la puerta. Era el sobrino de Scrooge. Había caminado un buen paso por las calles heladas para entrar en calor. Sus mejillas estaban rojas y sus ojos resplandecían. «Pavadas», murmuró Scrooge con su voz ronca. «No querrás decir que la Navidad es una pavada, ¿verdad, tío?» Ah, no, este era el sobrino. «No querrás decir que la Navidad es una pavada, ¿verdad, tío?» «Claro que sí», repuso Scrooge. «¿Qué es la Navidad sino el tiempo de pagar deudas, de balances que no cierran, de facturas aún por cobrar? Si pudiera imponer mi voluntad, haría asar con su propio pastel de Navidad a todos aquellos que van por allí gritando «¡Feliz Navidad!», protestó Scrooge, cada vez más irritado. «¿Y tú? ¿Qué motivos tienes para festejar? Eres pobre». «¿Y qué motivos tienes tú para no festejar? Eres rico», respondió el sobrino. «Tío», continuó, «siempre he considerado la Navidad una época buena, aunque no me ha dejado ni una sola raspadura de oro o de plata en el bolsillo. Los hombres y las mujeres parecen abrir sus corazones y todos se comportan con amabilidad. Los veo más caritativos con los que nada tienen, más dispuestos a hacer el bien. Por todo eso creo que me reconfortan y que diré siempre: Dios bendiga las Navidades». El escribiente aplaudió sin querer desde su oficina oscura, pero bien pronto se dio cuenta de que tal acción había sido completamente inoportuna. Simuló que se ponía a atizar su carbón. Scrooge amenazó con despedirlo si volvía a escuchar otra expresión suya de regocijo. «No te enojes, tío», dijo el sobrino. «Y ya sabes que estás invitado a compartir conmigo y con mi esposa la cena de Navidad». Dicho esto, se despidió repitiendo sus frases de buenos augurios. Scrooge, después de abrirle la puerta, hizo pasar a otras 2 personas. Eran unos caballeros de buen aspecto, que ahora lo miraban con sus sombreros en las manos. «¿Tengo el placer de dirigirme al señor Scrooge o al señor Marley?», preguntó uno de ellos.
El señor Marley murió hace unos años. Esta noche, justamente, se cumple el aniversario, respondió el viejo. No dudamos de que la generosidad de la firma estará bien representada por el socio sobreviviente, dijo entonces el segundo caballero. Con estas palabras le tendió sus credenciales de miembro de una sociedad benéfica. Sin reponerse aún de la funesta impresión que le había causado la palabra generosidad, Scrooge devolvió las credenciales sin mirarlas. En esta época de celebración, señor Scrooge, es deseable, más que de costumbre, que hagamos alguna modesta contribución para los más pobres, que mueren de frío en las calles, dijo el caballero. ¿Es que no hay cárceles?, preguntó Scrooge. Muchas, respondió el caballero. ¿Y no hay asilos? Sí, los hay, aunque me gustaría poder responder que no. Entonces, toda esta gente prefiere morir en las calles y no está mal. Tal vez de ese modo se alivie el exceso de población, respondió muy convencido Scrooge. Al ver la clase de hombre que era, los caballeros decidieron dar por terminada la entrevista. Él los acompañó hasta la puerta y volvió a su despacho. Afuera la niebla se cerraba más y más. Solo se veían las luces de las velas en las ventanas y un fuego encendido en la plazoleta por unos operarios que reparaban tuberías. No obstante, almacenes y otros negocios se convertían en lugares magníficos, en los que no podía creerse que asomaran siquiera el regateo o la palabra de dinero. Un chico entreabrió la puerta y comenzó a entonar un villancico. Scrooge le arrojó una regla y el chico salió disparado. Por fin llegó la hora de cerrar. Scrooge se puso de pie y el dependiente de inmediato tomó el abrigo y el sombrero. Supongo que mañana querrá tener el día libre, dijo Scrooge. Si fuera posible, señor. Muy bien, tómelo, pues ya veo que no considera un abuso robar media corona del bolsillo de una persona decente. Por un día no trabajado. Pero pasado mañana venga más temprano. El dependiente salió en un abrir y cerrar de ojos, y no tardó mucho más Scrooge en cerrar el negocio. Tomó esa noche su melancólica cena en la melancólica taberna donde solía hacerlo. Leyó el periódico y pasó algunas horas más en compañía de un libro de contabilidad. Luego caminó hacia la casa en que vivía y que había sido de Marley. Era una construcción oscura, en el fondo de un patio no menos oscuro. Parecía haberse perdido entre las otras casas, jugando a las escondidas. Scrooge, que conocía ese patio piedra por piedra, se vio obligado a ir tanteando hacia la puerta. La niebla y la helada envolvían de forma tan lúgubre la entrada que se diría que algún espíritu había elegido aquella vivienda para meditar sombríamente. Cuando Scrooge colocó la llave, le pareció ver que la antigua aldaba resplandecía. Y en medio de ella, por un segundo, vio la cara de Marley, con los anteojos sobre la frente, como lo llevaba en vida, y el escaso cabello revuelto. Scrooge volvió a mirar fijamente y solo vio la antigua aldaba. Mentiría si dijese que un olvidado sentimiento no le heló por un momento la sangre. Sin embargo, hizo girar la llave y entró con decisión al vestíbulo. Encendió una vela y comenzó a subir hacia su cuarto. En este punto sería aceptable decir vagamente que un coche de 6 caballos podría haber transitado con algunas maniobras por aquellas anchas escaleras. Pero eso no sería más que una manera de hablar de las escaleras y no una posibilidad real. Quizás fue este el motivo, no obstante, de que Scrooge no se sorprendiera al vislumbrar algo así como una carroza fúnebre en las sombras que lo precedían. Le agradaba la oscuridad, porque es gratuita, y siguió subiendo. Ahora bien, antes de cerrar la pesada puerta de su cuarto, examinó el pasillo y las habitaciones contiguas, hasta la sala de trastos viejos. Entró, dio 2 vueltas de llave y se sentó frente al fuego. Permaneció unos momentos mirando los antiguos azulejos que cubrían la chimenea, decorados con escenas bíblicas.
Y de todas y cada una de esas escenas comenzó a surgir la cara de Marley. Dio varias vueltas por la habitación, murmurando para sí su expresión predilecta: pavadas. Y se volvió a sentar. Su mirada se fijó entonces en una vieja campana colgada cerca de su cama. Lentamente la campana comenzó a moverse. En segundos resonó con gran fuerza y junto con ella todas las campanas que habían en esa antigua casa. No duró más que medio minuto el concierto. Cuando cesó, se oyó un ruido metálico que llegaba desde lo más profundo, como si alguien hubiese comenzado a arrastrar hierros o cadenas en el sótano. El ruido fue subiendo por la escalera y atravesó la puerta de la habitación de Scrooge. La llama de la vela se agitó levemente y podría haberse jurado que se susurraba Marley. La misma cara, exactamente. Allí estaba Marley, con su chaleco, su coleta y sus botas. Llevaba una cadena a la cintura, formada por llaves, candados, libros de contabilidad y bolsas de hierro. Su cuerpo era tan transparente que podían verse los dos botones de la parte trasera de su larga casaca. Scrooge había oído decir que Marley no tenía entrañas, pero ahora podía comprobarlo. Una venda le sostenía la mandíbula. ¿Qué pasa?, preguntó Scrooge, tan secamente como era su costumbre. ¿Quién es? Di mejor quién fui. Yo era Jacob Marley, tu socio. Bien, bien. ¿Puedes sentarte?, preguntó Scrooge con tono de duda. Puedo, dijo el espectro, y se sentó junto al fuego, frente a Scrooge. Sus faldones y su pelo se agitaban en un aire caliente que lo envolvía solo a él. ¿No crees en mí?, dijo luego mirando el rostro de su antiguo socio. ¿Por qué dudas de tus sentidos? Porque son muy frágiles. Cualquier cosa, un desarreglo del estómago los afecta. Puede que tú no seas más que el resultado de un trozo de carne mal digerida. Marley se quitó la venda y la mandíbula le cayó sobre el pecho. Scrooge sintió un horror ante tal escena, que se puso de rodillas pidiendo piedad. Sin duda estaba frente a un muerto. Escucha, dijo Marley. Vine a darte un aviso. Desde mi muerte fui condenado a vagar por este mundo para que contemple lo que ya no puedo compartir. Y sin embargo pude tener cuando estaba vivo. Llevo la cadena que yo mismo me construí, día a día, olvidando el bien. La felicidad que puede ofrecer y la que puede darme la caridad, el amor. ¿Quieres saber el largo que tiene tu cadena? Hace 7 años era tan larga y pesada como esta, y desde entonces no has parado de agregarle eslabones. Te espera la misma suerte que a mí, Scrooge. Háblame claro, Jacob, por favor, gritó Scrooge. Vengo a decirte que todavía tienes una oportunidad, no la desperdicies, respondió Marley, cuyas ropas humeaban. Vendrán a visitarte 3 espíritus. ¿Esa es la esperanza de la que me acabas de hablar? ¿No hay otra forma? No podrás evitar la condena que yo estoy sufriendo si ellos no te visitan. Mañana, cuando el reloj dé la 1, vendrá el primero. Las 2 noches siguientes, siempre a la misma hora, aparecerán los otros. En cuanto a mí, ya no me verás más. Pero por tu propio bien, recuerda lo que he dicho. Marley se puso de pie, sin dejar de mirar a Scrooge. Comenzó hasta atravesar la pared junto a la ventana. Scrooge corrió inmediatamente hacia allí y abrió los postigos. El aire estaba lleno de fantasmas que gemían, moviéndose de un lado a otro con desesperación. Entre ellos vio algunos conocidos. Todos llevaban cadenas como Marley. Un viejo de barba blanca arrastraba una caja de caudales tan grande que le resultaba imposible acercarse a una pordiosera que dormía con un niño en un portal. La desgracia de todos parecía consistir en querer ayudar a los vivos y no poder hacerlo. Scrooge nunca supo si esos espectros se desvanecieron o si la niebla los cubrió como un sudario.
Capítulo 2. Canto segundo. El primer espíritu. Era tanta la oscuridad cuando despertó que Scrooge creyó haber dormido apenas unas horas. Sin embargo, el reloj de la iglesia comenzó a dar una campanada tras otra hasta llegar a 12. Las 12. Eso era imposible. Miró por los postigos y era noche profunda, no cabía duda. ¿Será posible que haya dormido un día entero y parte de la noche?, pensó Scrooge. Volvió a la cama y comenzó a pensar en la noche anterior. ¿Había visto al fantasma de Marley o solo lo había soñado? Así estuvo hasta que el reloj dio larga y lúgubremente la 1. Scrooge recordó. Un espíritu vendría a esa hora. Solo alcanzó a pensarlo. De pronto una luz inundó el cuarto. Algo se movió detrás de las cortinas que rodeaban la cama. Repentinamente, una mano separó la tela. Justo frente a la cara de Scrooge, que de un salto quedó medio incorporado. Allí estaba el espíritu. Era una figura extraña, como un niño, y sin embargo con más apariencia de viejo que de niño. Era un viejo pero visto a través de una lente sobrenatural, que reducía o aumentaba las proporciones. Tenía brazos largos y fuertes, pero piernas pequeñas. El caballo blanco le caía sobre los hombros y un chorro de luz brotaba del centro de su cabeza. Llevaba un gorro cónico en la mano. ¿Eres el espíritu cuya llegada me han predicho?, preguntó Scrooge. Sí, respondió la aparición con voz suave. ¿Quién eres o qué eres? Soy el espíritu de las navidades pasadas. ¿De hace mucho?, dijo Scrooge, observando su pequeña estatura. No, de las que tú pasaste. Ven conmigo, respondió el espíritu. El termómetro estaba muy bajo y la cama muy tibia, pero ninguna excusa pudo interponer Scrooge ante el espíritu. Antes de que se hubiese dado cuenta, pasaron ambos a través de la pared, y si esta sorpresa fue grande, no resultó menor la de ver que la niebla y la propia ciudad habían desaparecido. Era un día de invierno claro y frío, y ambos volaban sobre el campo. Dios mío, exclamó Scrooge. Es el lugar donde nací, acá fui muchacho. Percibía flotando en el aire miles de olores y cada uno le traía algo a la memoria. Los labios comenzaron a temblarle y los ojos se le humedecieron. Pero el espíritu lo llevó a una antigua casa del pueblo, coronada por una cúpula derruida e invadida por el pasto. Allí, en un aula gris y solitaria, un chico leía sin parar. Scrooge tembló al reconocerse a sí mismo, solitario, como había sido en su juventud. Algunos trozos de mampostería cayeron. La habitación parecía más vieja, y allí seguía Scrooge, unos años después. Una niña rubia entró corriendo. «Querido hermano», le dijo, «he venido para llevarte a casa. Nuestro padre ya está mucho mejor, te quedarás para siempre». De ese modo Scrooge se vio saliendo del colegio de pupilos en el que habían pasado tantas navidades, rumbo al hogar con su hermana pequeña. Tenía los ojos cubiertos de lágrimas. Pensó en el niño que el día anterior había cantado villancicos junto a su puerta y lamentó no haberle dado una moneda. Fue una criatura delicada tu hermana. Y murió joven, dijo el espíritu. Sin embargo, ha dejado un hijo, tu sobrino. Scrooge se sintió incómodo ante aquella mención. Vamos hacia otra Navidad, dijo el espíritu. Inmediatamente pasaron a la ciudad y volaron sobre calles ruidosas, llenas de gente y carruajes. Había adornos de Navidad en las vidrieras. El espíritu puso a Scrooge frente a un almacén donde había trabajado de aprendiz. Estaba junto con su compañero Dick. Terminaba ya la jornada de trabajo y su patrón, el viejo Fezziwig, daba 2 palmadas y decía: «Muy bien, ya es la hora. Cierren las puertas y hagan lugar en el centro que va a empezar la fiesta». Entraron enseguida un violinista, la señora Fezziwig,
sus hijas y más personas. La criada con su primo, la cocinera, el lechero, el muchacho que vivía enfrente de una chica, todos comieron y bailaron, mientras Scrooge, cada vez más excitado dentro de su yo anterior, se agitaba y bailaba con una alegría inaudita. Recordaba todo y disfrutaba todo. Dick se deshacía en alabanzas a su patrón y el espíritu preguntó: ¿no es exagerado lo que dice tu amigo? Fezziwig solo ha gastado 1 libra para organizar esta fiesta. No se trata de eso, dijo Scrooge. Es que ese hombre tuvo el poder de hacernos felices. Y lo hizo. La felicidad que nos dio fue tan grande como si hubiese gastado una fortuna. Por un momento pensó con gran remordimiento en su pobre escribiente. Pero ya iban hacia otras navidades. Ahora se veía a sí mismo en una casa, con una mujer. No era anciano, pero tenía arrugas y una mirada codiciosa e inquieta. La mujer le recriminaba que la hubiera reemplazado por otro ídolo: el dinero. Casi no espero que te duela esta separación, le decía ella. Lo olvidarás como un mal sueño del cual, por fortuna, te despertaste. Te deseo que seas feliz con tu nueva vida. Espíritu, no lo soporto. Llévame de aquí. Vamos a casa, dijo Scrooge. Solo una visión más, le respondió el espíritu. Lo tomó entre sus fuertes brazos y lo obligó a observar. Vio a la mujer convertida en una madura y hermosa señora. Su hija era tan parecida a ella que Scrooge creyó por un momento que era la misma joven de la escena anterior. Madre e hija estaban rodeadas de chicos que hacían un ruido ensordecedor. La gritería aumentó. Regocijo, sorpresa por los juguetes, exclamaciones cuando el bebé quiso llevarse algún objeto a la boca. Todo sucedía como en un vertiginoso teatro. Los chicos se fueron al fin a sus camas. El hombre se quedó con su mujer y la joven. La hija reclinó la cabeza de suaves cabellos rubios sobre el pecho del hombre. Scrooge pensó que podría haber sido hija suya y que este invierno de su vida estaría dorado por los rayos de la juventud, si así hubiese ocurrido. Los ojos se le ensombrecieron. Isabel, dijo el hombre, hoy vi a tu antiguo novio, Scrooge. Pasé frente a su almacén y allí estaba, junto a una vela, completamente solo. Me han dicho que su socio está por morir, así que pronto será el hombre más solo de la tierra. Basta, déjame ir, gritó Scrooge al espíritu. Comenzó a luchar con él sin que aquel ser sobrenatural ofreciera la menor resistencia, y mientras lo hacía vio con horror que tenía el rostro formado por todos los que él mismo, Scrooge, había sido. Desesperado tomó el gorro que el espíritu llevaba en la mano y se lo encajó en la cabeza para apagar la luz que le brotaba sin cesar como un chorro. El espíritu se hizo pequeño, pero la luz seguía saliendo por debajo del gorro. Scrooge se sentía agotado y vencido. Y además ahora estaba en su cuarto. Apretó por última vez el gorro del espíritu contra el piso, caminó con el paso tambaleante hacia su cama, se arrojó en ella y cayó en un sueño profundo. Canto tercero, tercer capítulo. El segundo espíritu. Despertó a causa de su propio ronquido. No supo qué hora era, pero tenía clara conciencia de que disponía del tiempo justo para celebrar su entrevista con el segundo espectro. Esta vez no lo iba a tomar desprevenido. Para evitar sorpresas, separó él mismo las cortinas de su cama y esperó. Hay personas que se jactan de familiarizarse a la segunda vez con las cosas fuera de lo común y de estar dispuestas a todo. Entre estas y las que no resisten a los sobresaltos, debe existir una amplia gama de variantes, donde seguramente Scrooge hallaría su lugar. Sin aventurar cuál sería esa ubicación exactamente, puedo decir que estaba preparado para cualquier cosa que viniese, desde un bebé hasta un rinoceronte. Pero si estaba listo para recibir muchas cosas, no lo estaba para que sucediera nada. De manera que cuando sonó la campanada y no apareció ningún espectro, comenzó a temblar.
Su cama se inundó de una luz rojiza y sin embargo pasaban los minutos y nada. Comenzó a pensar en el origen de aquella luz fantasmal y vio que se filtraba desde la habitación vecina. Cuando se familiarizó con esa idea, se calzó las zapatillas y caminó hasta la puerta. En el momento en que puso la mano sobre el picaporte, una voz lo llamó por su nombre y le ordenó que entrara. Scrooge obedeció. Se trataba de la misma habitación, sin duda, pero las paredes y el techo estaban completamente cubiertos de ramas y hojas. Sobre ellas se reflejaba la luz rojiza, produciendo un efecto misterioso. El resplandor provenía de un enorme fuego, como nunca había conocido la chimenea en muchos años. Amontonados en el suelo, en el centro de la habitación, había piezas de caza, pavos, gansos, grandes pedazos de carne, fiambres, pasteles, barriles con ostras, manzanas, cuencos de ponche, que formaban una montaña con un trono. Recostaba hacia arriba un alegre gigante y agitaba una antorcha en forma de cuerno. Soy el espíritu de las navidades presentes. Acércate, dijo. Vestía una túnica de color verde que le colgaba libremente desde los hombros. Su pelo rizado también estaba suelto. La cara era afable, los modales vivaces y la voz fuerte. En la cintura llevaba la vaina de un arma, pero estaba vacía y cubierta de moho. «Condúceme a donde quieras», dijo Scrooge. «Anoche salí a la fuerza y aprendí una lección. Si tienes cualquier cosa que enseñarme, puedes hacerlo». «Toca mi túnica», respondió el espíritu. Scrooge obedeció. Y al instante desaparecieron carne, fiambre, frutos, hojas, árboles y fuego. Se encontraron en las calles de la ciudad. Un día helado, pero la gente, mientras quitaba la nieve de las veredas y de los tejados, componía una música alegre, acorde con la víspera de Navidad. En los negocios había peras, manzanas, cebollas de cáscara marrón, castañas, uvas, avellanas, pescados relucientes. Brotaban de las tiendas olores de café, de té, se veían cestas repletas de mercancía, brillaban las frutas azucaradas en las vidrieras. Pasaron en medio de esa marejada de olores y sabores, de gente con cestos y niños, hasta que las campanas de las iglesias comenzaron a sonar y hacia ellas se encaminó la multitud, mientras se cerraban los negocios. El espíritu que había llevado a Scrooge de aquí para allá en medio del ajetreo lo condujo ahora directamente a la casa del escribiente Bob Cratchit, es decir, el propio empleado de Scrooge. Era una modesta casa en los suburbios, donde vivía con su mujer y sus 4 hijos. 2 mujeres, 2 varones. Bob llegó con el menor sobre los hombros. Tiny llevaba en la mano una pequeña muleta. Un armazón de varillas de hierro le rodeaba una pierna. Invisibles para ellos, Scrooge y el espíritu vieron cómo preparaba la mesa. Sacaban el pastel del horno, terminaban la salsa, comían, se besaban deseándose feliz Navidad. No era una familia extraordinaria. Todos vestían pobremente. No les sobraba comida. Y sin embargo, parecían estar felices juntos. El espíritu derramó sobre ellos gotas de su antorcha y se pusieron aún más alegres. «Espíritu», dijo Scrooge, «dime si Tiny vivirá». Veo una silla vacía y una muleta guardada cuidadosamente. Si esas imágenes permanecen iguales en el futuro, el chico morirá. ¿Pero qué te preocupa? Si así sucede, aliviará el exceso de población. Scrooge se sintió avergonzado al escuchar sus propias palabras en boca del espíritu. Bajó la cabeza y el dolor le penetró el pecho. «Si eres hombre y no piedra, no vuelvas a decir esas palabras», dijo el espíritu. «¿Vas a decidir tú quién debe morir y quién debe vivir? Puede que para el cielo tengas menos valor que 100 millones de pobres de chicos como este».
Brindo por la salud del señor Scrooge, se oyó. Entonces la voz del escribente. Ojalá lo tuviera yo aquí para decirle unas cuantas cosas, respondió la mujer. Y lo cierto es que la sola mención de su nombre oscureció durante más de 5 minutos la fiesta de aquella familia. De pronto, sin una sola palabra de aviso, Scrooge y el espíritu se encontraron en un desierto. Allí se amontonaban masas descomunales de piedra que parecían gigantes derribados. Brillaba una luz en la ventana de una choza y hacia allí marchaban rápidamente. En este lugar viven mineros que trabajan en lo más profundo de la tierra, dijo el espíritu. En la cabaña un viejo y una mujer con sus hijos y los hijos de sus hijos y otra generación más estaban sentados alrededor de una mesa, todos vestidos con sus ropas de fiesta. El viejo cantaba una canción que ya era antigua cuando él era joven y se alegraba de que sus hijos y sus nietos también la entonaran. Fueron de inmediato a una costa lejana donde silbaba el viento. En un faro, junto a un fuego, vieron a 2 guardianes tenderse las manos y luego brindar con sus jarros de lata. Volaron luego sobre una nave en el mar, bajo sus capuchas mientras el barco flotaba sobre abismos insondables. Cada marino en su puesto cantaba, en un susurro, una canción de Navidad. ¡Ja, ja! Resonó entonces una risa jovial, rodeado por su hermosa mujer, sus cuñadas y amigos. El sobrino de Scrooge había lanzado esa risa contagiosa que tenía. La risa más pura que he conocido. Y si saben ustedes de algún joven que tenga una risa igual o mejor, solo les pido que me lo presenten. Cultivaré su amistad. El sobrino reía precisamente de Scrooge. Llamó pavadas a las Navidades, recordaba. Y su hermosa mujer vacilaba entre la risa y el enojo. Creo que esas faltas traen su propio castigo, decía el sobrino. Se ha perdido de pasar un momento agradable que no le hubiera venido mal. De todos modos, mientras viva lo seguiré invitando a la cena de Navidad y seguiré asomándome a su almacén cada año para decirle: ¿qué tal, tío? ¡Feliz Navidad! Quizás alguna vez logre ablandarle el corazón un poco para que dé unas libras de aguinaldo a su pobre escribiente. Las charlas de esa noche, las bromas, la comida, la sesión de música que siguió y por último los juegos en los que se enfrascaron aquellos jóvenes. Desde la gallina ciega a los de prendas, todo eso lo presenció Scrooge y su corazón se puso alegre y despreocupado como el de un chico. Luego acompañó al espíritu a los hospitales y a los hogares pobres, a los asilos, a las cárceles. Y sobre los que sufrían, el espíritu derramaba unas gotas del fuego de su antorcha para reconfortarlos. Sin embargo, a medida que transcurría la noche, se iba poniendo más viejo. Mi vida, le dijo a Scrooge, termina a medianoche, solo dura la Navidad. Scrooge vio entonces que una especie de garras asomaban del tul. Preguntó de qué se trataba, y éste le dejó ver que eran de un niño y de una niña andrajosos que llevaba aferrados al cuerpo como 2 sanguijuelas. 2 pequeños demonios flacos, humillados y temerosos. Donde debían tener suaves colores como todos los niños, tenían la piel arrugada y seca. Donde debieron habitar los ángeles, alzaba su trono la monstruosidad. ¿Son tus hijos?, preguntó Scrooge, mientras retrocedía espantado. Son hijos de la humanidad. La muchacha se llama necesidad y el muchacho se llama ignorancia. Hay que tener cuidado con ellos, pero sobre todo con el muchacho, porque veo el destino de los hombres escrito en su frente, a menos que la marca se borre. ¿No tienen refugio ni alimento? ¿No hay prisiones?, replicó el espíritu, repitiendo las desdichadas palabras que había dicho esa mañana Scrooge. ¿No hay asilos? La campana dio las 12. El espíritu se desvaneció. Capítulo 4. El último espíritu. Cuando cesó la última vibración de la campana, Scrooge vio que avanzaba hacia él un fantasma encapuchado. La aparición se deslizaba como niebla
a ras de la tierra, lenta y solemne. Su vestimenta era negra y le ocultaba la cara. Una mano blanca de espectro se alargaba hacia Scrooge. ¿Eres tú el espíritu de las navidades futuras?, preguntó. Nada, contestó el fantasma. Su mano señalaba hacia adelante. Aunque a esa altura el hombre estaba acostumbrado a la compañía de los espíritus, las piernas comenzaron a temblarle. Quiso seguirlo, pero apenas podía mantenerse en pie. El espíritu pareció esperar a que se recobrara. La idea de unos ojos fantasmales que lo miraban desde el fondo de esa capucha estremeció a Scrooge. Vamos, logró articular finalmente. Te temo más que a los otros, pero sé que quieres hacerme el bien y estoy dispuesto a seguirte. El espíritu se levantó en el aire y la sombra de su vestimenta alzó a Scrooge con él. Sin que supiera cómo había sucedido, se vio en medio de la ciudad. No fue que entrara en ella, sino que de pronto calles y edificios los rodeaban. Estaba en la bolsa, entre hombres que andaban de un lado para otro y hacían resonar el dinero en sus bolsillos. Conversaban en grupos, miraban sus relojes, se quedaban pensativos por momentos como tantas veces los había visto Scrooge. «Ha muerto anoche», decía uno de ellos. «¿Cómo fue?», preguntó otro. «¿A quién dejó su dinero?». Los que hablaban se referían al muerto con cierta aliviandad, casi jocosamente, en todo caso sin mucho respeto. «No sé de nadie que vaya a ir a su funeral», dijo uno que tenía una verruga en la nariz. «Me ofrezco a asistir si formamos un grupo. Al menos disfrutaremos del banquete fúnebre, pero si no hay comida no vale la pena». «Espíritu», dijo, «no dejaré de tomar una lección de todo lo que me acabas de mostrar, pero si hay alguien en esta ciudad que tenga piedad por este muerto, te ruego que me lleves hasta él». El fantasma pareció pensar un momento, luego extendió como ala su vestimenta negra y cuando volvió a plegarla apareció una habitación con una madre y sus hijos. La mujer estaba impaciente, caminaba de un lado al otro del cuarto y era evidente que apenas podía soportar las voces de los chicos que jugaban. Por fin se oyó un golpe en la puerta y apareció un hombre joven, aunque de rasgos consumidos que lo hacían parecer más viejo. La mujer corrió hacia él. «¿Hay alguna esperanza?», preguntó. «No se dio y ahora acaba de morir». «¿Y ahora? ¿A quién pasará nuestra deuda?». «No lo sé, pero el que sea no puede tener el corazón tan duro como él. Por esta noche podemos dormir tranquilos». Era claro, la muerte de aquel hombre había producido, al menos en una casa, cierta paz. Esa era la única emoción causada por el difunto que el espectro podía mostrarle a Scrooge. «Enséñame alguna ternura relacionada con la muerte, espíritu, o pensaré que todo en torno a los difuntos es espantoso», rogó. Entraron a la casa de Bob, su escribiente, Bob Cratchit. Allí tenía mucha quietud, los chicos estaban sosegados y la madre tejía silenciosamente. Luego entró el pobre Bob, envuelto en su bufanda, traspasado de frío. «Tini aún está arriba», dijo la mujer. «Oh, Dios, será muy verde el lugar a donde lo llevaremos». Ocultó la cara entre las manos y sollozó. Bob subió la escalera. La habitación estaba adornada con alegres objetos navideños y rodeado de ellos yacía el pobre Tini. Bob le besó la carita, se sintió aliviado y volvió a bajar. «He encontrado en la calle al sobrino del señor Scrooge», dijo. «Debió de verme tan afligido que me dio su tarjeta y me invitó sinceramente a que vaya a verlo para lo que sea. Es un hombre amable, generoso. Creo que podría encontrarle trabajo a nuestro hijo Peter». La familia entera se abrazó. «Queridos», dijo Bob, «siempre recordaremos a nuestro pobre Tini y sé que no nos pelearemos, no lo haremos nunca. Porque eso sería como olvidarlo». Su mujer lo besó, Peter lo besó y las niñas y los más pequeños todos se habían unido en la memoria de Tini.
Espectro, dijo Scrooge, presiento que estamos por separarnos. Antes de que lo hagamos quisiera saber quién era el que murió esta mañana. El espíritu de las navidades futuras los llevó de nuevo a través de la ciudad. Pasaban rápidamente y sin detenerse en los lugares conocidos. Volaron también sobre la plazoleta que estaba frente a la casa de Scrooge. Paremos un momento, dijo Scrooge. Déjame ver cómo seré en el futuro. El espectro se detuvo en la plazoleta, pero no señaló la casa, sino la vieja tienda Scrooge y Marley. El hombre espió por la ventana y vio los mismos muebles, pero el que estaba sentado en su despacho no era él. Volvió con el espíritu a interrogarlo, pero la mano fantasmal apuntaba ya hacia otro sitio. Lo siguió y traspusieron la reja del cementerio. De manera, pensó Scrooge, que va a revelarme ahora quién murió esta mañana. El espíritu se paró entre aquellas tumbas y aquellos panteones sobre la gorda tierra alimentada por la muerte. Señalaba una lápida. Scrooge sintió frío en los huesos y dijo: Espíritu, antes de que lea el nombre de ese desgraciado, dime si lo que voy a ver es lo que ocurrirá o solo lo que puede ocurrir. El espíritu inexorable seguía señalando la tumba. Sé, dijo Scrooge, que las conductas de los hombres predicen por sí mismas el final que ellos tendrán, pero si uno se aparta de tal conducta, el final variará, ¿no es así? El espíritu seguía tan firme y callado como siempre. Scrooge se acercó entonces a aquella descuidada tumba y leyó sobre el mármol: Scrooge. Era yo, dijo, cayendo de rodillas. El dedo del espíritu lo señaló y luego volvió a mostrar la tumba. No, no, gritó Scrooge. Escúchame, espíritu, yo no soy el hombre que fui. Ya no voy a ser lo que hubiera sido. Por primera vez, la mano del espíritu pareció temblar. ¿Para qué me mostrarías esto si ya no tengo ninguna esperanza?, dijo Scrooge. Veo que tus sentimientos pueden interceder por mí. Dime que puedo cambiar las sombras que me esperan si cambio mi vida. Tomó entonces la mano espectral y redobló sus promesas, pero la mano lo rechazó con fuerza. Scrooge alzó los brazos en señal de ruego y vio que espectro y capucha sufrían un cambio. Se encogían, se arrugaban y caían hasta que quedó en su lugar el barrote de una cama. Canto quinto, o sea, quinto capítulo, que ya es el final. El barrote de la cama era suyo, la cama era la suya y el cuarto era suyo. Y lo mejor, el tiempo que tenía por delante para convertirse en otro hombre era completamente suyo. Viviré en el pasado, en el presente y en el futuro, gritó mientras se levantaba y se vestía de cualquier manera. Los tres espíritus competirán dentro de mí. Marley, bendito seas. Corrió de un lado al otro, se puso y se sacó la ropa, no sabía qué hacer. Corrió a la sala y vio el lugar donde se había sentado el espectro de Marley. Fue a la otra habitación y miró el escenario en el que habían aparecido el espíritu de las navidades presentes. Por fin abrió la ventana. No había niebla. Era un resplandeciente día de invierno, un magnífico día frío, alegre, estimulante. Le gritó un muchacho que pasaba por la calle: ¿Qué día es hoy? ¿Qué día es hoy? Hoy es Navidad, señor, respondió el muchacho. Navidad, dijo Scrooge. Entonces todo ha ocurrido en una noche. Muchacho, te daré media corona si vas hasta el mercado y vienes con el carnicero y con el pavo más grande que puedas traer. Un buen fusil no hubiera disparado un balazo a mayor velocidad que la que desarrolló aquel chico en un segundo. A los pocos minutos, el carnicero, el muchacho y el pavo estaban allí. Scrooge pagó todo y remitió el pavo a casa de Bob sin tarjeta de envío. Y después de rogarle al carnicero que no revelase quién había mandado aquel presente, salió alegre como nunca, a caminar por las calles bajo la preciosa luz de invierno. Y al ver su cara tan jovial, muchos desconocidos lo saludaron, deseándole feliz Navidad. Encontró al hombre, aquel que había ido a su tienda a pedirle una donación para los pobres. Lo detuvo. Le ruego a usted que me perdone lo de ayer por la mañana, dijo. Deseo enmendarlo con creces.
tenga la bondad de aceptar. Y Scrooge dijo algo al oído del caballero. Dios mío, exclamó el otro. ¿Tanto? ¿Estás seguro, señor? Completamente. Pase usted a verme mañana, dijo Scrooge mientras se alejaba. La multitud, las tiendas, el sonido de las campanas, todo era igual que durante el viaje con el espíritu de las navidades presentes. Scrooge fue hasta la casa de su sobrino y cuando la criada lo hizo pasar, la sorpresa fue tal que ni el joven ni su mujer podían creerlo. Fue una magnífica velada, igual que la que había visto con el espíritu, pero ahora estaba él entre los jóvenes, participando de la cena, de la música y de los juegos. A la mañana siguiente Bob llegó 18 minutos tarde a la oficina. Scrooge lo recibió fingiendo su voz de antaño. «Esto es completamente intolerable, señor», le dijo, «y en consecuencia haré algo que no olvidará. Voy a aumentarle el sueldo». Y así fue. Y no solo eso, Scrooge se hizo cargo de la familia de Bob. A todos ayudó y fue un abuelo cariñoso para el pequeño Tiny que no murió. Alguna gente se reía al ver el cambio de Scrooge, pero siempre habrá gente que se ría al comienzo de algo. Desde entonces se dijo, por otra parte, que si había algún hombre que sabía cómo celebrar la Navidad, era el señor Scrooge. Ojalá que lo mismo pueda decirse de todos y que Dios nos bendiga. Fin.